categorías o procesos que deben realizarse para considerar esas moléculas compatibles. Está el paquete de análisis, como ustedes ven ahí a la izquierda, tiene que ver con control de calidad, con aceleración de degradación, procesos relacionados con las impurezas, las características o caracterización biológica que tiene que ver con la potencia, con lo que es el receptor FC, con lo que son los anticuerpos neutralizantes que formen, anticuerpos no neutralizantes que se formen por efecto del uso de la molécula, lo que son los estudios en animales de farmacocinética y farmacodinámica, y la comparabilidad también en la farmacocinética de las moléculas en estudios clínicos y la efectividad y experiencia clínica. Próximo. Ahora bien, ¿qué es la biosimilaridad? Entonces, la clave está en que son moléculas muy similares desde el punto de vista al producto biológico de referencia y que se comportan clínicamente igual en calidad, en efectividad y en seguridad del producto. Próximo. Sí, ya veo. En ese sentido quisiera profundizar un poco con los aspectos que tienen que ver con la biosimilaridad. En esta gráfica estoy mostrando por espectrometría las características que tiene el Rituxan, que es un biosimilar del Mactera, y en la última línea, esa es la corrida del Rituxan. La próxima. Ese Rituxan, en términos de su comportamiento, presenta residuos de lisina parcialmente escindidos en el extremo C de la proteína, así como un nivel más bajo de desaminación. Como demostración, estos resultados podrían aplicarse a la evaluación de similitud durante el desarrollo del producto biosimilar. Es importante porque este último, el Reditux, es el que están dando a nuestros pacientes, ¿no? Próximo. Hay diferencias en la secuencia peptídica. Ese producto no es un biosimilar. Ese producto es un intento de copia o un biomimetic, pero no es un biosimilar. Eso debe quedar bien claro acá, de que se le está entregando a los pacientes un producto que no tiene las mismas características en términos de su farmacocinética, farmacodinámica, y que por lo tanto no puede garantizarnos la calidad, la eficacia en términos de el uso en los pacientes. Próximo. Lo otro concepto que se está evaluando es que es la extrapolación de los productos. Y básicamente están dados para el caso de los biosimilares, la extrapolación es que se puedan utilizar comprobada su biosimilitud en términos de farmacocinética y farmacodinámica en una determinada enfermedad, como tienen mecanismos de acción parecidos o semejantes, puedan entonces extrapolarse el uso a otras enfermedades. Yo creo que en la próxima lámina podemos ver mejor esa situación. La próxima. Entonces, bien, como vemos, en el caso del producto de referencia, usualmente ellos necesitan hacer estudios para las múltiples indicaciones que tienen, en el caso de artritis reumatoide, de espondiloartritis, de psoriasis, y eso es lo que le da la aprobación por las agencias reguladoras. En el caso de los biosimilares, se hacen los estudios para una determinada patología y luego
o enfermedad, y luego de alguna manera por las características de su mecanismo de acción, se les da la aprobación para las otras enfermedades donde el medicamento de referencia está ya aprobado, como pueden apreciar ahí. Estos son un poco lo que acabo de explicarles, cómo está construida la pregunta y cómo los delegados deben hacer su votación. El otro punto interesante aquí es lo que tiene que ver con lo que es la sustitución automática. Próxima, esta es la forma cómo se hace la votación, pero aquí vamos a hablar un poquito, profundizar en lo que son el switching versus lo que es la intercambiabilidad. ¿No? Entonces la intercambiabilidad se refiere a la posibilidad de cambiar un medicamento por otro medicamento que se espera que tenga el mismo efecto clínico. Esto podría significar reemplazar un producto de referencia por un biosimilar o viceversa, o reemplazar un biosimilar por otro biosimilar. En ese sentido, el reemplazo se puede hacer por el cambio o el switching, que es cuando el prescriptor decide cambiar un medicamento por otro medicamento con la misma intención terapéutica. Y la sustitución automática, que es la práctica de dispensar un medicamento en lugar de otro medicamento equivalente o intercambiable a nivel de la farmacia, sin consulta o sin consultar al prescriptor. Son dos cosas distintas. El switching o cambio es una decisión médica. En el caso de la sustitución es por decisión de los que de alguna manera el pagador o el que en este caso ofrece la medicación. Eso tiene sus inconvenientes o sus bemoles y creo que está todavía en plena discusión, todavía para la comunidad reumatológica en general y también para el consenso que se quiere sepanlar. Entonces el switching o cambio, en términos de la acción de los interesados, ¿no? El médico cambia la medicación por razones relacionadas con la eficacia o la tolerabilidad. Y el switching no médico, la medicación se cambia con o sin el consentimiento del médico por razones distintas a la necesidad clínica. Puede ser motivado por el costo o la conveniencia. En el caso de las sustituciones, en el cual pues, por acción de la farmacéutica, hay un fármaco que puede sustituir un biosimilar por un producto de referencia o sujeto a leyes y regulaciones locales de la farmacia o califica como sustitución automática o involuntaria si se realiza sin la participación del médico. Esta situación también está ocurriendo. Y a mi juicio, lo grave es que no es por un producto biosimilar, sino por un intento de copia. Ese es el caso del rituximab. Designaciones de intercambio o principios regulatorios de los Estados Unidos, porque acá, a pesar de que hay unos principios regulatorios que se publicaron en el 2013, a mi juicio se quedan cortos. No es la razón, o no da chance para entrar en detalles, pero creo que aquí hay algunas regulaciones que se han hecho y se publicaron, como les digo, en el 2013. En este caso, las que se usan a nivel mundial como referencia son las de Estados Unidos y la definición legal de los Estados Unidos para drogas que pueden ser legalmente sustituidas a nivel de fármacos. La biosimilitud no es equivalente a intercambiabilidad. Yo creo que ese concepto es bien importante. No es equivalente. La guía borrador de la FDA, publicada en enero del 2017, es la otra material con el cual se cuenta para guía, y la FDA no ha designado biosimilares intercambiables hasta la fecha. Próximo. Esto es un poco los modelos de estudio que se han realizado para tratar de ver, comparar o evaluar la efectividad, la inmunogenicidad y un poco la
seguridad de los productos. Hay diferentes modelos que se han llevado adelante. Próxima. Sin embargo, pues esos estudios tienen problemas en términos del poder de switching, ¿no? Los ensayos de biosimilares se procesan para un punto final primario en función de un tamaño de efecto esperado a partir de datos históricos. Pero por lo general, la eficiencia que se evalúa es a la semana 12-24. Eso tiene muchas limitaciones porque a veces todos estos problemas que tengan que ver con la comparabilidad del efecto pueden verse más tarde. No tienen poder para detectar diferencias en seguridad, detectar diferencias en inmunogenicidad, ni tampoco tienen poder para detectar diferencias en las porciones de cambio del estudio. ¿Cuántos pacientes se necesitan para tener un estudio de switching con poder adecuado? Bueno, todavía es un interrogante. Y máxime cuando se tratan de hacer multicambios. O sea que, como los que puedan ver allí, que de una de referencia se cambia a un biosimilar y de ese se cambia a otro biosimilar o a otro biosimilar. Esos estudios están por diseñarse todavía. Próximo. Entonces la intercambiabilidad, las consideraciones del estudio de switching, entonces tiene todos estos elementos que deberíamos estar pendientes. Estudios de no inferioridad versus equivalencia, aleatorizados, doble ciego o controlados con placebo, patrón general del estudio y el punto final del estudio de manera específica, establecer la población de pacientes, en todo caso sin tratamiento previo frente al tratamiento estable, resultados del punto final, duración del estudio, también está por definir, y número de cambios o switching. Así que en eso de la intercambiabilidad o cambio hay todavía muchísimas interrogantes y que inclusive los enunciados que se dejaron para el consenso hubo bastante desacuerdo. Estadísticas y análisis, también el tipo de estudios que se han realizado tienen su memoria. Entonces, en conclusión, un biosimilar puede considerarse intercambiable si los riesgos de seguridad, eficacia, de la alternancia o la conmutabilidad no son mayores que con el uso repetido del producto de referencia sin alteraciones ni cambios. Sin embargo, los requisitos para cumplir con el umbral de intercambiabilidad aún no se han definido. Actualmente se están realizando esfuerzos para definir el diseño óptimo para el cambio de estudio de biosimilares y sus productos de referencia, pero persiste el desafío. Próximo. Entonces, la aprobación de los biosimilares por parte de las agencias reguladoras no implica intercambiabilidad. Los estudios regulatorios han respaldado un cambio en algunos casos, muchos de esos cambios con el mismo biosimilar, pero persisten, como les he mencionado, pues dudas en términos, porque no es fácil el diseño para conseguir los resultados que le den fiabilidad pues, a la toma de decisiones. La próxima. ¿Cuál es la evaluación que debe hacerse para la aprobación de un biosimilar? Con esta lámina lo que trato de resumir es que a los biosimilares lo que se le exige son estudios analíticos y estudios preclínicos y estudios de farmacodinamia y farmacokinética. Un ejemplo, próximo. Ok, porque esto okay, un poquito hacia atrás, una hacia atrás.
Bueno, lo cierto es que estas son las exigencias, están en análisis, preanálisis. No se le exige tanto los biosimilares en términos de estudios clínicos. Siguiente. Es importante mencionar que todos estos biosimilares, como son proteínas, pueden sufrir cambios. Un cambio en un aminoácido puede producir cambios en la conformación terciaria o cuaternaria de la proteína, y eso a su vez se traduce en una serie de cambios en su inmunogenicidad. También pueden haber en la cosecha pues, de esa proteína una serie de cambios de tipo post-translacionales que traen como consecuencia que se haya glucosilaciones en determinadas proteínas que no están en otras, y eso también cambia su inmunogenicidad y también puede cambiar su calidad en términos de eficacia y de seguridad. Próximo. Bueno, eso puede traer entonces como consecuencia en términos de inmunogenicidad que se produzcan anticuerpos contra la droga que sean neutralizantes, como es el caso después de arriba, donde no afecta el sitio de interacción con el blanco, o neutralizantes en el cual pues afecta el sitio de interacción con el blanco. Próximo. ¿Cómo evaluar la inmunogenicidad de estos productos biológicos? Bueno, la idea es que se hagan estudios a ciegas, seguimiento mayores a un año, establecer la presencia de anticuerpos antidrogas, realizar ensayos de caracterización y conjuntamente con evaluación farmacocinética y de seguridad y eficacia. Próximo. ¿Cuáles serían las evaluaciones de seguridad que deben practicarse para realizar intercambiabilidad en terapias con biológicos? Bueno, dos claves. Mismos resultados clínicos y que no sea mayor el riesgo que el medicamento de referencia. Próximo. ¿Cuál es la evaluación no clínica de los biosimilares para determinar su eficacia y seguridad? Modificaciones. Hay que evaluar entonces la próxima, en esta lámina, para no leer ese texto. Darle 2, 3 clics. Todo lo que tiene que ver con la caracterización físico-química, modificaciones postrelacionales, actividad biológica de la parte de TCA, del fragmento FAB es el mismo, si la actividad es similar del fragmento FC. Esos son parte de los estudios no clínicos que deben realizarse a los biosimilares. Este es en el caso de la última biosimilar que se aprobó de rituximab, que es el Truxima. Próximo. Debe realizarse una gestión de riesgo. Bueno, la palabra clave es que la pregunta está hecha de si la gestión de riesgo debe ser diferente con el medicamento de referencia. La respuesta clave ahí es no, debe ser igual o más rigurosa. La próxima. Bueno, estos son como los diferentes puntos en el proceso de evaluación de la farmacovigilancia que se deberían considerar. No voy a entrar en los detalles, pero es para que vean la complejidad que trae hacer una farmacovigilancia eficiente. Próximo. Entonces, las conclusiones en ese sentido es que todo lo que tiene que ver con el seguimiento de riesgo son necesarios para optimizar el perfil y la relación riesgo-beneficio de los diferentes tratamientos. La experiencia biológica muestra que los riesgos son una forma importante de recopilar información sobre las drogas, llevar adelante pues la farmacovigilancia debería ser obligatoria para aprobar un biosimilar,
y la recomendación de realizar estudios panamericanos para tratar de ver cómo se están comportando los biosimilares. Próximo. Si los biosimilares mejoran la accesibilidad a las terapias de alto impacto económico, probablemente sí. Y el otro punto es, va a depender la competitividad, va a depender también de la disponibilidad que se haya de diferentes tipos de biosimilares. Próximo. Eso más o menos da una idea de que el mercado de biológicos es de unos 220.000 millones a nivel mundial, y fabricar un biológico innovador lleva unos 1.000 millones, mientras que uno biosimilar es 10 veces una fracción. Así que bueno, estos son elementos que deben ser considerados a la próxima para ver si los biosimilares realmente van a reducir, van a tener impacto en el costo. Entonces la fijación del precio, las políticas de reembolso, la influencia de diferentes partes interesadas y la participación de mercado, de eso va a depender. Entonces esto, más que, aquí fíjense que más que la relevancia, el paciente queda secundario. Aquí es cuánto les cuesta a los estados, quién de mejor precio, quién de mejor paquete económico para las compras. Próximo. Y qué criterios se deben tener en cuenta para determinar el valor a pagar por los sistemas de salud por un biosimilar. El análisis de minimización de costos, y la otra palabra clave aquí es el análisis del precio y del valor. Próximo. Bueno, con esto les he dado un recorrido de lo que en este momento se está trabajando y de qué se quiere lograr consenso. Estamos en la segunda vuelta y apenas vamos con un 60% de acuerdo. Mucha de esta información la pueden conseguir próximo en www.biosimilares.org.com, y esa es la información que quería traerles para hoy. Muchas gracias. Bueno, doctora Abadí y la audiencia. Efectivamente, sí, la Sociedad Venezolana de Reumatología ha tenido preocupación. Nosotros, como sociedad, tenemos una posición clara de que, ante todo, tiene que haber un respaldo científico de estas nuevas moléculas, pero ustedes conocen, nosotros estamos, perdonen la expresión, pero como al garete. Aquí no hay ni los originales ni los no originales, entonces la situación es un poco complicada. En el momento que nosotros tuvimos que fijar una posición referente a que en una oportunidad me llamó uno de los miembros del comité terapéutico, le dijimos que nosotros queríamos que como sociedad de que realmente estas consultas se elevaran no solamente a nosotros como directiva, sino a todos los reumatólogos. Y la posición, por supuesto, de nosotros como sociedad, que nosotros no estamos de acuerdo con esto. Ahora, ustedes conocen que las políticas, nosotros vamos por un camino y las políticas gubernamentales van por otro camino. Ahora, yo lo que creo que la situación no es tampoco de gran preocupación, porque es que ahorita no hay ni unos ni otros. Tenemos una escasez casi del 100%. En este momento yo estaba afuera hablando con una de las personas que nos está apoyando en este evento y tienen prácticamente un cierre técnico también con los biosimilares, que apenas acaban de entrar y no hay manera porque el Instituto Venezolano de Seguro Social no atiende la demanda y no atiende el pago. Sabemos que, por ejemplo, a Roche se le condenó una deuda muy importante, 500 millones de dólares. Y entonces lo que está llegando al país es prácticamente lo que regalan, ¿no? Pero no hay una posición, por supuesto, en la pregunta del doctor Abadí, desde el punto de vista como sociedad y como peso científico, nosotros no vamos a estar dispuestos a avalar
medicamentos que no sean los que tengan un respaldo y que hayan estudios previos. Y en ese caso, por ejemplo, el rituximab, nosotros sabemos cuál es la molécula original. Que van a venir otras copias, eso lo sabemos, van a venir, ese es el futuro. Es más, ya han aprobado biosimilares del rituximab también. Pero en este momento la situación de nosotros como sociedad es crítica. Así como según la Cámara Venezolana de Medicamentos tenemos el 98.7 de escasez de medicamentos, en los biológicos tenemos un gran vacío, prácticamente yo diría que nada. No nos está ingresando el Seguro Social, no está dando a los pacientes nuevos. Uno que otro que por arte de magia los consiguen, no sé cómo hacen. Porque sí, he tenido en mi consulta y en el hospital también uno que otro paciente que recibe el tratamiento que no sé cómo llega. Pero que haya un programa que se esté cumpliendo a cabalidad, no lo es. Yo le voy a hacer una pregunta al doctor Stickman. Si tenemos un paciente con un biosimilar X, con anticuerpos contra la molécula alto, pero el paciente se mantiene en remisión o asintomático, ¿qué hacemos con este paciente? La otra pregunta o un comentario es, como decía el doctor Otaiza, ahorita nosotros en este país estamos echando de anti-TNF a dexametasona. Entonces, ¿qué opinión merece usar el biosimilar de primera vez? La primera pregunta, a ver si la capto. A pesar de que ese paciente viene recibiendo un biosimilar, está asintomático. Ajá. Bueno, fíjate lo siguiente, depende qué tipo de anticuerpos tengas presentes, si son anticuerpos neutralizantes o no. Así que esa sería la tarea para el reumatólogo. Porque puedes tener altos títulos de anticuerpos no neutralizantes y eso no te va necesariamente a reducir la efectividad de la medicación. Y si el paciente está en remisión, considero que allí no hay necesidad pues, de hacer cambios. Pero deberías estudiar qué tipo de anticuerpos o qué está generando la inmunogenicidad allí. Lo otro es que tengas el paciente con un anticuerpo, que lo switche para dexametasona. No, que se usa de primera vez el biosimilar. Sin usar el original, pues una vez tú le pones biosimilar. Ajá. Bueno, la información que se dispone es que si es un biosimilar, debería ser la calidad, la eficacia y la seguridad que el medicamento de referencia. Así que en ese caso, la idea es que haya muchos biosimilares. Un poco al final de la conversación, lo que les puse allí es cuál es el impacto que esto va a tener. Bueno, cuanto mayor cantidad de biosimilares haya sobreproducción de biosimilares, debería eso bajar el costo del producto y dar mayor accesibilidad al paciente. Bueno, es que el consenso no está listo. El consenso ahorita lo que tiene son 15 preguntas, 15 interrogantes que están en este momento en su tercera vuelta. Entonces no hay todavía una posición de PANLAR más allá de que los enunciados que presenté allí es donde se ha ido más o menos obteniendo consenso. Pero de esos enunciados, como pudiste ver, hay algunos donde hay dos alternativas, dos opciones. Pero decirte, en este momento, probablemente el resultado final va a ser, decirte, con respecto a intercambiabilidad, no hay información suficiente. Con respecto a extrapolación, si el producto, insisto, es un biosimilar que en todo caso responde a estos tres elementos, es muy similar, tiene la misma eficacia y tiene la misma seguridad, no pudieras utilizarlo de manera, en principio, escoger cualquiera de ellos. Para empezar, eso no significa, como bien puse allí, que intercambiabilidad no es igual a cambio, igual a la misma el mismo resultado. Pero no, eso es un trabajo que todavía está por hacerse.
Para terminar, una pregunta del chat. ¿Cuántos biosimilares hay aprobados en el país? En el país, aprobado uno, que es Rencima. ¿Ah? Ese es el único biosimilar aprobado, o sea, que el Instituto de Higiene aprobó. El otro medicamento que está llegando, el intento de copia, es un medicamento que llega por un convenio de países. Muchas gracias al doctor Stigman.